El Ministerio Fiscal de España exige a jueces y fiscales un listado para descontar ese salario por la huelga de julio. Si quieres saber qué ha pasado, quédate porque esto te interesa. Así que ¡vamos allá! El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha enviado una carta a las asociaciones de jueces y fiscales que llevaron a cabo una huelga entre el 1 y el 3 de julio, en protesta contra la reforma del gobierno sobre el acceso a ambas profesiones. En la misiva se les ha solicitado proporcionar un listado verificado con los nombres de los profesionales que no trabajaron durante esos días para proceder a descontar el salario correspondiente. Esta comunicación se produce tras las declaraciones de varias asociaciones judiciales y fiscales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la AJFV, o el Foro Judicial Independiente, FJCI, que ahora afirmaron que la responsabilidad del Ministerio de Justicia es la de aplicar la deducción salarial. ¿Por qué? Porque estas agrupaciones criticaron que no hacerlo sería un ejercicio propagandístico y manipulador. Los jueces y fiscales, por su parte, emitieron estas declaraciones luego de que el Ministerio de Justicia afirmara que solo un juez y 28 fiscales habían notificado formalmente su participación en la huelga, renunciando por ello su remuneración. No obstante, las asociaciones han subrayado que es potestad del Ministerio descontar los sueldos en condonación de empleador y pagador. En respuesta a esto, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha señalado que el Ministerio es un organismo pagador, que no el empleador de jueces y fiscales en este caso, lo que implica que no tiene autoridad directa sobre ellos, pero ello ha explicado que no existen mecanismos autónomos para identificar con certeza y de forma oficial a quienes participaron en la huelga. El conflicto surgido entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las asociaciones de jueces y fiscales por la huelga del 1 al 3 de julio de 2024 ha puesto en evidencia un problema jurídico de gran escalado. La presión del Ministerio de exigir un listado verificado de los profesionales que secundaron la huelga para descontarles el salario está planteando que esta medida no deje dudas sobre el fundamento legal, sino que también afecta a derechos fundamentales como la libertad sindical del artículo 28.1 de la Constitución española y además la independencia judicial del artículo 117 de la Constitución española. El derecho a la huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución española y desarrollado por el Real Decreto Ley 17/1937. Sin embargo, su ejercicio por parte de jueces y fiscales ha sido históricamente controvertido debido a su especial estatus. En caso de los funcionarios públicos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la huelga debe ejercerse con ciertas limitaciones para garantizar servicios esenciales. No obstante, la solicitud de un listado de huelguistas para descontar salarios carece de amparo legal por varias razones. La primera sería una falta de regulación expresa, porque el estatuto del organismo del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Judicial no prevén un mecanismo de identificación forzosa de huelguistas. En segundo lugar, tendríamos el principio de buena fe, ya que exigir a las asociaciones judiciales que proporcionen datos de sus miembros supone una injerencia en su autonomía y podría vulnerar la protección de datos personales del artículo 18.4 de la Constitución española y el Reglamento General de Protección de Datos. Y por último tendríamos la carga probatoria invertida, porque corresponde en este caso al empleador, que sería la administración, demostrar la participación en la huelga, no las asociaciones facilitar pruebas en contra de sus afiliados. Por otro lado, el artículo 117 de la Constitución española lo que hace es garantizar la independencia de jueces y magistrados, mientras que el artículo 124 establece que el Ministerio Fiscal actúa con autonomía fundacional. La afirmación del secretario del Estado de Justicia, Manuel Olmedo, de que el Ministerio no es un empleador de jueces y fiscales refuerza la tesis de que carece de potestad para imponer sanciones salariales unilaterales. La jurisprudencia, por su parte, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado múltiples sentencias, como la de Kuresdava versus Rusia del 2019, que cualquier medida que amenace la independencia judicial debe ser examinada con estándares estrictos. La exigencia de listados podría interpretarse como un acto de presión inadmisible sobre cuerpos que deben estar libres de coerción administrativa. En cuanto a la doctrina aplicable, que sería la doctrina laboralista, ha destacado que las retenciones salariales por huelga deben aplicarse en proporción y solo cuando exista certeza de la participación. En este caso, al no haber un registro oficial del mecanismo legal para verificar la adhesión de la huelga, la medida resultaría arbitraria. Además, la negativa del Ministerio a asumir un papel de empleador en contradicción con lo señalado por el Tribunal Supremo en sentencias como la STS 1234/2018, que atribuye a la Administración dicha condición fundacional, generaría muchísima inseguridad jurídica. Además de esto, también tendríamos un efecto disuasorio, el chilling effect, porque al obligar a asociaciones a identificar a sus afiliados huelguistas podría desalentar futuras movilizaciones, construyendo una restricción indirecta del derecho de la huelga en contra de los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
algo que se podría ver, por ejemplo, en el caso de Mir y Baika versus Turquía. Y por último, algo que debemos saber, pero que no debe quedar al aire, como que la competencia exclusiva del CGPJ y la Fiscalía General, es decir, el control disciplinario o económico de jueces y fiscales por su participación en huelgas, corresponde exclusivamente a sus organismos de gobierno, no al ministerio. La exigencia que estamos viendo por parte del Ministerio de Justicia de un listado de verificación de jueces y fiscales que secundaron la huelga en julio de 2024 no solamente es jurídicamente cuestionable, sino profundamente lesivo para el Estado de Derecho. Esta medida aparentemente técnica encubre una grave vulneración de principios constitucionales esenciales y supone un peligroso precedente en la relación entre el poder político y los garantes de independencia judicial. Como ya hemos podido ver antes, el artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga como un derecho fundamental, sujeto únicamente a las limitaciones necesarias para garantizar servicios esenciales. Pero sin embargo, la exigencia de identificar a los huelguistas mediante listados impone un requisito no previsto en la ley, transformando un derecho en un acto de autocensura. Si el ejercicio de la huelga conlleva el riesgo de represalias administrativas basadas en datos proporcionados por propias asociaciones, se desnaturaliza su esencia como instrumento de protesta legítima. Además, la negativa del ministerio a asumir su papel como empleador, recurriendo a un argumento formalista como somos pagadores no empleadores, evidencia su voluntad de eludir sus obligaciones mientras se arroga facultades sancionadoras sin base legal. Por otra parte, tendríamos un gran ataque a la independencia judicial y fiscal, porque jueces y fiscales no son meros funcionarios, son pilares del Estado democrático, cuya independencia del artículo 117 y 124 de la Constitución española exige que estén libres de presiones políticas o administrativas. La solicitud de listados implica una fiscalización impropia de las actividades colectivas, creando así un clima de intimidación, por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado reiteradamente medidas que, bajo apariencia neutral, buscan desincentivar la disidencia dentro de la jurisprudencia. España, como Estado de Derecho, no puede permitir que el Ministerio de Justicia actúe como un órgano de control ideológico o disciplinario extrajudicial. Por otra parte, tendríamos la arbitrariedad y inseguridad jurídica, porque el Ministerio alega no tener mecanismos autónomos para identificar a los huelguistas, pero pretende suplir esa carencia transfiriendo la carga probatoria a las asociaciones. Esto contradice principios básicos del derecho sancionador, que sería primero la legalidad, porque no existe una norma que obligue a las asociaciones a delatar a sus miembros. El segundo, presunción de inocencia, ya que se presume que los jueces y los fiscales trabajaron salvo prueba de lo contrario, no al revés. Y por último, la proporcionalidad, porque descontar salarios sin garantías de certeza es una sanción desmedida. Por su parte, si el ministerio no puede demostrar quién hizo huelga, no puede actuar por sospecha. Convertir a las asociaciones en colaboradoras necesaria que un proceso sancionador las corrompe en su función representativa. Y por último tendríamos el peligro para la confidencialidad y la protección de datos, ya que la solicitud choca con el Reglamento General de Protección de Datos, que protege información sensible como la afiliación sindical o la participación en protestas. Forzar a las asociaciones a revelar la independencia podría constituir tratamiento ilícito de datos personales, especialmente si no existe un amparo legal explícito, llegando a un precedente peligroso. Para el Poder Judicial, si el Ejecutivo puede presionar a jueces y fiscales mediante descuentos salariales selectivos, se debilita su autonomía. Para el sindicalismo, porque si las asociaciones judiciales son coactivas para actuar como informadoras, se desvirtúa su papel. Y por último, para el Estado de Derecho, porque la instrumentalización de la administración para fines punitivos erosiona la separación de poderes. Por mi parte, creo que la exigencia de un listado no es un mero trámite, sino un acto de coerción incompatible con un sistema democrático avanzado. España, en este caso, no es un régimen autoritario donde el gobierno vigila y castiga la disidencia funcional. Permitir esta práctica abriría la puerta a la politización de la justicia y convertiría el derecho a la huelga en una ficción. El Tribunal Constitucional y, en su caso, instancias europeas deberían frenar esta deriva. Como juristas, magistrados y ciudadanos tenemos el deber de rechazar cualquier medida que, bajo pretextos administrativos, socave las libertades en las que se sustenta nuestra democracia. Como reflexión, me gustaría dejaros que el precio de la independencia judicial es la eterna vigilancia. Esta frase, adaptada a la lucha por las libertades civiles, resume por qué oponerse a una medida no solo una cuestión legal, sino ética, y defender la autonomía de jueces y fiscales es defender la justicia misma. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más. Así que, ¡chao!